Imagina por un momento que la persona que sonríe a tu lado en la oficina, la que siempre tiene la palabra justa y el cumplido perfecto, podría no sentir ningún remordimiento por mentirte, traicionarte o usarte para lograr lo que quiere. ¿Y si esa persona es tu pareja, tu jefe o incluso alguien de tu propia familia? La palabra sociópata se escucha cada vez más en conversaciones cotidianas, películas, series policiales o noticias de crímenes que estremecen a la sociedad. Pero, ¿qué significa realmente ser un sociópata? ¿Estamos usando este término correctamente o lo confundimos con otros perfiles peligrosos? En este video vamos a adentrarnos en un terreno que a muchos les causa miedo, curiosidad y fascinación a partes iguales, la mente de un sociópata. Vamos a descubrir qué hay detrás de ese encanto superficial, esa frialdad calculadora y esa capacidad de manipular a quienes los rodean sin sentir culpa alguna. Comprender la sociopatía no es solo una cuestión de morbo o de curiosidad académica. Es una necesidad en un mundo donde convivimos cada día con personas de todo tipo, algunas con intenciones nobles y otras capaces de destruir vidas sin inmutarse. Saber detectar ciertos patrones puede ahorrarte años de sufrimiento emocional, pérdidas económicas o incluso situaciones de peligro. A lo largo de este video, exploraremos desde el origen del término hasta las diferencias clave entre un sociópata y un psicópata. Hablaremos de sus rasgos distintivos, sus causas probables y sus modos de actuar en la vida cotidiana. Verás ejemplos que tal vez reconozcas en historias reales y, quizá, en personas que alguna vez pasaron por tu vida. También aprenderás cómo identificar señales de alerta y qué hacer si descubres que compartes tu día a día con alguien que encaja en este perfil. Porque aunque no siempre sea fácil escapar de su influencia, estar bien informado es la mejor herramienta para protegerse. Antes de continuar, es importante dejar claro algo: este video no reemplaza un diagnóstico clínico. Solo un profesional de la salud mental puede determinar si alguien padece un trastorno de personalidad antisocial, el término técnico que suele englobar lo que comúnmente llamamos sociopatía. Aquí, sin embargo, vas a encontrar pautas, datos y reflexiones que pueden abrirte los ojos y ayudarte a poner límites más sanos. Así que quédate hasta el final, porque juntos vamos a desmontar mitos, descubrir verdades incómodas y entender por qué, en ocasiones, el verdadero peligro no está en los villanos de película, sino en esas personas aparentemente normales que caminan entre nosotros todos los días. Prepárate para cuestionarte, reflexionar y, sobre todo, aprender a mirar más allá de las apariencias. Empezamos este viaje a lo más profundo de la mente de un sociópata. Orígenes y definición del término sociópata. Para entender qué es un sociópata, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta el momento en que la ciencia empezó a mirar de cerca ciertos comportamientos humanos que parecían desafiar toda explicación lógica. A principios del siglo XIX, los médicos y filósofos comenzaron a notar que algunas personas cometían actos crueles o ilegales sin mostrar remordimiento alguno. No eran necesariamente dementes en el sentido clásico, pues podían razonar, planificar y comunicarse con total normalidad. Sin embargo, algo dentro de ellos parecía estar desconectado de la conciencia moral que regula la vida en sociedad. Uno de los primeros términos que se usaron para describir este fenómeno fue locura moral. Fue el médico británico James Cowles Pritchard quien en 1835 introdujo esta expresión para referirse a individuos que parecían mentalmente sanos pero carecían de moralidad. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, otros especialistas siguieron observando y describiendo este tipo de personalidad que parecía inmune a la culpa. Con el avance de la psiquiatría y la criminología, aparecieron diferentes formas de nombrar a estas personas: psicópatas, personalidad antisocial, inadaptados morales, y finalmente, en la década de 1930, el término sociópata comenzó a ganar popularidad. Fue el psiquiatra estadounidense George Partridge quien propuso el término sociopatía para enfatizar que estos individuos no solo tenían un problema interno, sino que sus conductas antisociales afectaban y se manifestaban dentro del tejido social. De ahí que la raíz socio destaque la relación conflictiva del sujeto con las normas, reglas y vínculos comunitarios. Durante buena parte del siglo XX, el debate se centró en si había diferencias significativas entre un psicópata y un sociópata o si eran simplemente dos nombres para el mismo fenómeno.
Algunos expertos defendían que la psicopatía tenía una base más biológica, mientras que la sociopatía se vinculaba principalmente a factores ambientales, como la crianza disfuncional, la violencia doméstica o la falta de modelos de apego seguros durante la infancia. Aunque hoy muchos profesionales usan ambos términos de forma intercambiable, la literatura psiquiátrica oficial, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, no utiliza ni sociópata ni psicópata como diagnósticos clínicos formales. En su lugar, el término técnico correcto es trastorno de la personalidad antisocial, TPA. Este diagnóstico describe a personas que violan sistemáticamente los derechos de los demás, no cumplen normas sociales, engañan, mienten, son impulsivas y muestran una notable falta de remordimiento por sus actos. Sin embargo, la cultura popular y la criminología forense siguen encontrando útil mantener la distinción entre psicopatía y sociopatía para describir matices de comportamiento. Por ejemplo, se suele decir que el psicópata es más frío, calculador y planificador, mientras que el sociópata tiende a ser más impulsivo, errático y propenso a reacciones violentas o explosivas. A pesar de esta separación académica, en la práctica muchas de las conductas se superponen. Lo que importa para fines legales y terapéuticos es la peligrosidad de la persona y el impacto de sus acciones en los demás. Pero entonces, ¿qué rasgos definen específicamente a un sociópata según la visión más aceptada? Los estudiosos coinciden en que el sociópata, a diferencia del psicópata clásico, no siempre logra camuflarse con una fachada de normalidad perfecta. Suele tener dificultades para mantener una vida estable, cambiar frecuentemente de trabajo, de pareja y de círculo social, y generar conflictos a su paso. Su comportamiento antisocial es más visible y menos controlado. Por eso, muchos sociópatas tienen antecedentes penales, problemas con la ley o historial de agresiones físicas. A diferencia del psicópata, que puede pasar años manipulando a todos a su alrededor con una máscara de encanto impecable, el sociópata es más propenso a dejar rastros de caos allí donde va. Esta diferencia ha llevado a que algunos criminólogos vean la sociopatía como una forma menos organizada de la psicopatía. Es como si ambos compartieran el mismo núcleo de insensibilidad emocional y desprecio por las normas, pero el sociópata carece de la disciplina y frialdad absoluta del psicópata. Otra cuestión interesante es cómo la cultura ha moldeado la imagen del sociópata. En el cine y la televisión, los personajes sociópatas suelen ser retratados como criminales impredecibles, violentos y conflictivos. En cambio, el psicópata típico de la ficción, piensa en Aníbal Lecter, aparece como un monstruo refinado, casi elegante, que actúa como un depredador perfecto. Estas imágenes populares, aunque simplificadas, influyen mucho en la percepción pública y a veces distorsionan la realidad. No todos los sociópatas son asesinos en serie ni criminales notorios. Muchos viven vidas aparentemente normales, con trabajos y familias, aunque su entorno suele verse afectado por su tendencia a ignorar reglas, mentir y explotar a otros. En resumen, cuando hablamos de sociopatía estamos señalando un patrón de comportamiento profundamente problemático que daña a las personas y a la sociedad. Es un modo de ser que se forma, según la mayoría de expertos, a partir de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Y aunque no exista cura mágica ni fórmula para reconocerlos de inmediato, conocer sus orígenes y características básicas es el primer paso para protegerse y entender mejor el complejo universo de la mente humana. Sociópata versus psicópata, diferencias clave. Cuando escuchamos las palabras sociópata y psicópata, a menudo pensamos que son sinónimos, pero aunque ambos perfiles comparten rasgos fundamentales, como la falta de empatía y el desprecio por las normas sociales, presentan diferencias que vale la pena entender para no caer en confusiones comunes. Para comenzar, imaginemos a dos personajes, uno, un criminal impulsivo que estalla en ira cuando algo no sale como quiere, otro, un individuo tranquilo, encantador, que planea con meticulosa precisión cada paso para manipular a los demás sin que nadie lo descubra. El primero encajaría mejor en la descripción de un sociópata, el segundo, en la de un psicópata. La psicopatía se estudió ampliamente gracias a médicos y criminólogos como Hervey Cleckley, quien en 1941 describió al psicópata como una máscara de cordura. Estas personas suelen ser extremadamente frías y calculadoras, capaces de fingir emociones para manipular y alcanzar sus metas sin dejar rastros de culpa.
Por su parte, el sociópata se percibe como alguien más reactivo, con explosiones de ira, dificultades para planificar a largo plazo y menor control sobre sus impulsos. Esta es una diferencia crucial. Mientras el psicópata mantiene la calma incluso en situaciones tensas, el sociópata tiende a perderla con frecuencia, revelando su verdadero rostro. Otra diferencia se encuentra en el origen. Los psicólogos tienden a considerar que la psicopatía tiene raíces más biológicas o genéticas, anomalías cerebrales, funcionamiento atípico de ciertas áreas vinculadas a la empatía y la autorregulación emocional. En cambio, la sociopatía se asocia más a factores del entorno, abandono en la infancia, violencia doméstica, entornos familiares inestables o falta de modelos de conducta positivos. Esto no significa que un psicópata no pueda haber tenido una infancia traumática, pero se cree que, en muchos casos, su estructura emocional ya viene predispuesta a la frialdad y la manipulación. El sociópata, por su parte, es visto como un producto más directo de circunstancias adversas y relaciones rotas. En el ámbito legal y forense, esta distinción puede ser útil. Por ejemplo, un psicópata probablemente cometerá crímenes cuidadosamente planificados y evitará ser capturado durante mucho tiempo. Un sociópata, en cambio, es más propenso a dejar pruebas o actuar por impulso, lo que facilita su detección. Otra diferencia es su capacidad para integrarse en la sociedad. El psicópata puede mantener una vida doble durante años, una imagen de ciudadano ejemplar y, al mismo tiempo, acciones crueles ocultas. Pueden ocupar cargos de poder, liderar empresas o incluso movimientos políticos, aprovechando su carisma para atraer seguidores. El sociópata, por su parte, suele tener dificultades para sostener un trabajo estable o relaciones duraderas. Su tendencia al conflicto constante hace que se aísle o sea rechazado por grupos sociales. A nivel emocional, ambos comparten la falta de remordimiento, pero el psicópata muestra una frialdad casi inhumana, mientras que el sociópata sí puede experimentar ciertas emociones, aunque de forma superficial y desordenada. Por ejemplo, puede encariñarse con una persona o un animal, pero su lealtad es inconsistente y puede cambiar bruscamente. Finalmente, es importante recordar que estas diferencias no implican que uno sea mejor o menos peligroso que el otro. Tanto el psicópata como el sociópata pueden causar daño significativo, física, emocional o económicamente. Sin embargo, conocer estas distinciones ayuda a entender mejor cómo actúan y a desarrollar estrategias de prevención o manejo. En la cultura popular, la línea se difumina constantemente. Personajes como Aníbal Lecter, Patrick Bateman o Amy Dan son ejemplos de psicópatas clásicos, fríos, meticulosos y letales. Por otro lado, un personaje como el Joker en muchas de sus versiones encaja más con el perfil de un sociópata, caótico, imprevisible y con explosiones de violencia difíciles de controlar. Al final, tanto la psicopatía como la sociopatía son expresiones extremas de un mismo trastorno de personalidad antisocial, con matices distintos. Entender esas diferencias nos prepara para reconocer estos comportamientos y protegernos de sus efectos destructivos. Características principales de un sociópata. Ahora que sabemos en qué se distingue un sociópata de un psicópata, vamos a profundizar en los rasgos que suelen identificar a una persona con sociopatía. Reconocer estos signos no significa que podamos diagnosticar a alguien, pero sí nos da herramientas para tomar distancia o buscar ayuda si es necesario. 1. Encanto superficial. Los sociópatas pueden parecer encantadores a primera vista. Saben decir lo que la otra persona quiere escuchar y adaptan su discurso para ganar simpatía rápidamente. Pueden ser el alma de la fiesta, el compañero de trabajo siempre divertido o la pareja que parece ideal en los primeros meses. Sin embargo, este encanto rara vez es profundo o duradero, se quiebra cuando surge un conflicto o no obtienen lo que desean. 2. Falta de empatía y remordimiento. Uno de los rasgos más marcados es su incapacidad para ponerse en el lugar del otro. No sienten culpa por herir a los demás, engañar o traicionar. Si se ven atrapados, su arrepentimiento suele ser estratégico, una forma de evitar consecuencias o recuperar la confianza de su víctima. 3. Impulsividad y conducta errática. A diferencia del psicópata, que planifica fríamente, el sociópata actúa muchas veces por impulso. Puede pasar de un estado de calma a un arrebato de ira en segundos. Esta inestabilidad se refleja en su vida personal,
trabajos que no duran, relaciones conflictivas, mudanzas frecuentes y amistades que terminan abruptamente. 4. Mentiras constantes y manipulación. Mienten de forma habitual, incluso cuando no tienen una razón lógica para hacerlo. Pueden distorsionar historias, inventar logros o negar hechos evidentes. Esta capacidad de manipular palabras y emociones es su arma principal para controlar a quienes los rodean. 5. Irresponsabilidad y desprecio por las normas. Los sociópatas tienen dificultades para asumir responsabilidades. Incumplen promesas, no pagan deudas, pueden involucrarse en actividades ilegales o peligrosas sin preocuparse por las consecuencias. Las normas sociales o las reglas de convivencia les resultan molestas y se sienten con derecho a ignorarlas si interfieren con sus deseos. 6. Relaciones superficiales y explotadoras. Aunque pueden tener amigos o parejas, estos vínculos suelen ser utilitarios. Ven a las personas como recursos para obtener dinero, sexo, estatus o diversión. Cuando alguien deja de ser útil, desaparecen sin dar explicaciones o inventan conflictos para justificarse. 7. Capacidad de intimidación y violencia. En situaciones de estrés, un sociópata puede recurrir a la intimidación física o verbal. Algunos usan amenazas veladas, otros, la agresión directa. Esta violencia no siempre se manifiesta abiertamente, pero su historial muestra patrones de agresión hacia animales, familiares o conocidos. 8. Justificación de sus actos. Rara vez aceptan responsabilidad por lo que hacen. Suelen culpar a los demás, a la sociedad o a circunstancias externas. Si pierden un trabajo, la culpa es del jefe injusto; si engañan a su pareja, es porque no recibían suficiente atención. Esta racionalización perpetua alimenta su sensación de inocencia y victimismo. 9. Incapacidad para planificar a largo plazo. La vida de un sociópata carece de metas sostenibles. Pueden soñar con proyectos grandiosos, pero rara vez concretan algo estable. Sus planes cambian de la noche a la mañana, lo que frustra a quienes confían en ellos. 10. Patrón de reincidencia. Incluso después de enfrentar consecuencias graves, pérdida de empleo, rupturas sentimentales, problemas legales, repiten las mismas conductas. Esta incapacidad para aprender de los errores hace que quienes conviven con ellos sientan que viven atrapados en un ciclo sin fin. Causas de la sociopatía, genética y ambiente. Una de las preguntas más inquietantes que surgen al estudiar la sociopatía es, ¿por qué algunas personas se convierten en sociópatas? ¿Se nace así o se hace a lo largo de la vida? Aunque la ciencia no ofrece una respuesta definitiva, la mayoría de los expertos coinciden en que se trata de una combinación compleja de factores biológicos, psicológicos y sociales. 1. Influencia genética. Varios estudios han demostrado que existe cierta predisposición genética a comportamientos antisociales. Algunos investigadores creen que rasgos como la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración y la falta de empatía pueden heredarse parcialmente. Esto no significa que un hijo de un sociópata necesariamente será uno, pero sí puede tener una base biológica que, combinada con otros factores, facilite su desarrollo. Se han identificado alteraciones en regiones cerebrales específicas, como la amígdala y la corteza prefrontal, que están relacionadas con la regulación emocional, el control de impulsos y la toma de decisiones morales. Un funcionamiento anómalo de estas áreas puede dificultar la capacidad de sentir culpa o miedo a las consecuencias. 2. Experiencias tempranas. A la predisposición biológica se suman las vivencias de la infancia. Un ambiente familiar disfuncional es uno de los mayores factores de riesgo. El maltrato físico o psicológico, la negligencia emocional, la falta de cariño, la exposición a la violencia o la ausencia de límites claros contribuyen a moldear una personalidad insensible y agresiva. En muchos casos, el niño que crecerá para convertirse en sociópata desarrolla mecanismos de defensa extremos para sobrevivir a un entorno hostil. Aprende a desconfiar de todos, a manipular para protegerse y a reprimir emociones como la culpa o la empatía porque, en su experiencia, sentirlas solo le generó dolor. 3. Influencias sociales. El contexto social también juega un papel importante. Vivir en comunidades con altos niveles de violencia, pobreza, crimen o corrupción puede normalizar conductas antisociales. Si el entorno valora la astucia para aprovecharse de otros y castiga la debilidad, un joven vulnerable puede adoptar la sociopatía como una forma de adaptación y supervivencia.
Además, la falta de figuras de apego seguras, padres, tutores, mentores, limita la posibilidad de aprender habilidades como la empatía, la responsabilidad y la cooperación. 4. Factores individuales. No todos los niños expuestos a estos factores se vuelven sociópatas. Aquí entran en juego variables individuales, la resiliencia emocional, la capacidad de encontrar apoyo externo y la influencia de modelos positivos, como maestros o amigos. Pueden contrarrestar los efectos de un ambiente tóxico. Por eso, la sociopatía no debe entenderse como un destino inevitable, sino como la consecuencia de múltiples factores que interactúan y se refuerzan entre sí. 5. Diferencias con la psicopatía. Como ya vimos, la psicopatía se asocia más fuertemente con componentes genéticos y neurobiológicos. Algunos estudios de imágenes cerebrales revelan que los psicópatas muestran menor actividad en áreas responsables de la empatía y el miedo al castigo. Por ello, su frialdad emocional suele ser más profunda y estable. El sociópata, en cambio, suele tener un pasado marcado por traumas y relaciones fallidas. Su impulsividad y su tendencia a reacciones explosivas reflejan un control emocional pobre, moldeado más por el ambiente que por la biología pura. 6. ¿Se puede prevenir? Esta pregunta es clave para psicólogos, maestros y padres. La prevención pasa por crear entornos de cuidado y apoyo en la infancia. Educar con afecto, establecer límites claros, enseñar a manejar la frustración y reforzar la empatía son herramientas poderosas para contrarrestar tendencias antisociales. En contextos de riesgo, la intervención temprana de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, puede marcar una diferencia enorme. La detección de señales de abuso o negligencia, combinada con programas de apoyo familiar y escolar, puede ofrecer alternativas a los jóvenes que podrían desarrollar rasgos sociópatas. 7. ¿Se puede tratar? Una vez que la sociopatía se instala en la personalidad adulta, es difícil de erradicar. Los tratamientos psicológicos tienen éxito limitado porque la persona rara vez reconoce que necesita ayuda. Sin embargo, la terapia puede ayudar a reducir conductas violentas o a enseñar habilidades de autocontrol. En entornos legales, programas de rehabilitación para criminales con trastorno de personalidad antisocial buscan disminuir la reincidencia, aunque su efectividad varía. A menudo, el éxito depende de la motivación del individuo y de la calidad del apoyo recibido. En resumen, la sociopatía no surge de un solo factor, sino de una red compleja de genes, cerebro, familia y sociedad. Comprender estas causas es el primer paso para intervenir a tiempo y, en la medida de lo posible, evitar que niños y jóvenes tomen el camino de la insensibilidad y la violencia. Sociópatas en la vida cotidiana, ¿cómo reconocerlos? Identificar a un sociópata en la vida diaria puede ser un desafío. Al principio, suelen parecer personas comunes, incluso carismáticas. No llevan una etiqueta ni exhiben signos evidentes de peligro. Sin embargo, observar su comportamiento a lo largo del tiempo revela pistas que pueden salvarnos de relaciones tóxicas o perjudiciales. Contradicciones constantes. Una señal clara es la incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pueden prometer amor eterno un día y desaparecer sin explicación al siguiente. Cambian sus versiones de una historia, manipulan los hechos y, si se les confronta, suelen mentir o enfadarse. Falta de límites. El sociópata tiende a invadir el espacio físico y emocional de los demás. Puede aparecer sin avisar, exigir atención inmediata o presionar para obtener favores. No respetan la privacidad ni las decisiones ajenas y reaccionan mal si se les pone un límite. Victimismo crónico. Curiosamente, aunque pueden parecer fuertes y dominantes, los sociópatas a menudo se presentan como víctimas. Relatan historias trágicas para generar lástima y justificar sus errores. Este papel de mártir los protege de la responsabilidad y suaviza la percepción de quienes los rodean. Relaciones turbulentas. Sus vínculos personales suelen estar llenos de altibajos. Con frecuencia cambian de amigos, parejas o empleos. Si alguien se aleja, lo reemplazan rápidamente por otra persona que pueda satisfacer sus necesidades emocionales o materiales. Reacciones desproporcionadas. Ante contratiempos pequeños, el sociópata puede reaccionar con ira excesiva o manipulación emocional. Estas explosiones suelen dejar a los demás desconcertados, dudando de su propia percepción. Falta de metas reales.
A pesar de hablar de grandes planes, rara vez concretan proyectos estables. Sus ideas cambian a menudo y culpan a factores externos de su falta de éxito. Patrón de uso y descarte. Para ellos, las personas son recursos. Una vez que obtienen lo que quieren, dinero, favores, sexo, apoyo, pierden interés. Cuando alguien deja de ser útil, lo descartan sin remordimientos ni explicaciones. Encantó al principio, terror después. Muchos describen la relación con un sociópata como un ciclo. Primero, una fase de idealización llena de halagos y atenciones, luego, una etapa de manipulación y control, finalmente, una ruptura abrupta o violenta. Reconocer este patrón ayuda a cortar el vínculo antes de llegar a la parte más dañina. Problemas legales o antecedentes de conflictos. No es raro que un sociópata tenga antecedentes de peleas, demandas, multas o incluso delitos menores. Aunque no todos son criminales, suelen tener una historia de conflictos con la autoridad o con la ley. Intuición y red de apoyo. A veces, lo que más alerta es la intuición, una sensación persistente de que algo no encaja, de que esa persona juega con las emociones de otros. Escuchar esta alarma interna y contrastarla con amigos o familiares de confianza puede ayudar a confirmar sospechas. ¿Qué hacer si sospechas que alguien es sociópata? 1. Establece límites firmes, no cedas ante presiones o manipulaciones. Un sociópata busca grietas para entrar en la vida de otros, cerrar esas grietas es clave. 2. No intentes cambiarlos, creer que uno puede salvar o curar a un sociópata es una trampa peligrosa. Ellos rara vez quieren cambiar y pueden usar la terapia o la confidencia en su beneficio. 3. Busca apoyo externo, habla con amigos, familiares o terapeutas. La perspectiva de terceros ayuda a ver con más claridad lo que uno solo a veces no percibe. 4. Protege tu información y recursos, evita compartir detalles personales, contraseñas, cuentas bancarias u otros datos sensibles. 5. Si hay violencia, aléjate y pide ayuda profesional o legal, la seguridad siempre debe ser la prioridad. Relaciones amorosas con un sociópata, señales y peligros. De todas las experiencias dolorosas que se pueden tener con un sociópata, quizás la más devastadora es mantener una relación amorosa con uno. Estas relaciones suelen comenzar como un cuento de hadas, atenciones constantes, palabras perfectas, una conexión que parece mágica. Sin embargo, poco a poco se convierte en una pesadilla emocional que deja a la víctima rota, confundida y llena de dudas. El inicio, amor bombardeo. Muchos sociópatas utilizan una técnica conocida como lovebombing o bombardeo de amor. En esta fase, colman a la pareja de mensajes, regalos, promesas y gestos grandiosos. Todo parece demasiado bueno para ser verdad porque, en efecto, lo es. Este bombardeo tiene un propósito claro, enganchar emocionalmente a la persona elegida para después controlarla. La víctima se siente única, especial y profundamente amada. La fase de manipulación. Una vez que la pareja ha bajado la guardia, el sociópata empieza a mostrar su verdadera cara. Surgen pequeñas mentiras, exigencias desproporcionadas y comentarios hirientes disfrazados de bromas. Si la pareja reclama, el sociópata invierte los papeles, la acusa de ser demasiado sensible o de no confiar lo suficiente. A menudo, alterna periodos de cariño y crueldad, generando un ciclo de dependencia emocional. La víctima se siente confundida, se culpa a sí misma y hace todo lo posible por recuperar la fase inicial de amor ideal. Aislamiento y control. Con el tiempo, el sociópata busca aislar a su pareja de su red de apoyo, amigos, familia o compañeros de trabajo. Critica a quienes la rodean, inventa conflictos o exige exclusividad total. El objetivo es debilitar la autonomía de la víctima y asegurar que no tenga a quien recurrir. Este control puede manifestarse en revisar mensajes, prohibir salidas, controlar el dinero o hacer escenas de celos extremos. Desgaste emocional y físico. Las discusiones con un sociópata son circulares y agotadoras. Nunca aceptará la culpa y siempre encontrará cómo revertir la situación para quedar como víctima o héroe. Esta dinámica desgasta la autoestima de la pareja, que empieza a dudar de su propia percepción de la realidad. Muchas personas desarrollan ansiedad, insomnio, ataques de pánico o síntomas depresivos debido a la tensión constante. Abuso encubierto.
No todos los sociópatas son físicamente violentos, pero la violencia psicológica suele ser constante. Insultos velados, amenazas sutiles, chantajes emocionales y gaslighting, hacer creer a la víctima que está loca o equivocada, son sus armas preferidas. Este abuso encubierto es difícil de explicar a otros, lo que incrementa la soledad de la persona atrapada en la relación. El descarte. Cuando el sociópata siente que ya no obtiene nada útil de su pareja, dinero, compañía, favores sexuales, estatus, comienza el descarte. Este puede ser brutal, una traición, una infidelidad expuesta, una ruptura fría y sin explicaciones. Para la víctima, el impacto es devastador. No solo pierde a la persona que pensaba amar, sino que además se enfrenta a una profunda sensación de vacío y traición. Recuperarse de una relación con un sociópata. Superar una relación con un sociópata es un proceso lento que requiere apoyo. Lo primero es aceptar la realidad, no era amor genuino, sino manipulación. Buscar terapia, reconstruir la red de apoyo y evitar todo contacto con la persona tóxica es esencial para sanar. El contacto cero, bloquear llamadas, mensajes y redes sociales, es la estrategia más efectiva para cortar el ciclo de manipulación. Aprender y prevenir. Después de vivir esta experiencia, muchas personas sienten vergüenza o culpa por haber caído en la trampa. Es importante recordar que los sociópatas son expertos en detectar vulnerabilidades y utilizarlas. La responsabilidad nunca es de la víctima. Aprender a reconocer las señales tempranas, amor bombardeo, cambios de humor extremos, manipulación sutil, puede ayudar a prevenir nuevas relaciones tóxicas en el futuro. En definitiva, una relación amorosa con un sociópata no es un romance apasionado, sino un juego de poder donde una parte siempre pierde. Identificar estas dinámicas es vital para protegerse y proteger a otros. Impacto de un sociópata en la familia y el entorno. Los efectos de un sociópata no se limitan a su pareja o víctimas directas, su presencia puede afectar profundamente a toda una familia, grupo de amigos o incluso ambientes de trabajo. 1. Manipulación de la familia. Un sociópata dentro de una familia puede sembrar discordia constante. Es común que juegue a dividir a los miembros entre sí, generando rumores, enfrentamientos o desconfianzas. Puede hacerse pasar por la víctima para ganar aliados o culpar a otros de sus propios errores. Los padres, hermanos o hijos se ven atrapados en un ambiente de tensión continua, donde reina la mentira y la confusión. 2. Impacto en los hijos. Cuando un sociópata es padre o madre, el daño emocional en los hijos puede ser profundo. Muchos niños crecen sintiéndose invisibles, manipulados o emocionalmente abusados. El sociópata suele usar a los hijos como instrumentos para herir a la pareja o para reforzar su control. En divorcios, pueden recurrir a la alienación parental, manipular a los hijos para que odien o rechacen al otro progenitor. Esta táctica destruye vínculos familiares y deja secuelas emocionales duraderas. 3. Reacción de la familia extendida. Los parientes lejanos o amigos cercanos a veces no perciben de inmediato la toxicidad del sociópata. Su encanto superficial puede engañarlos fácilmente. Por eso, cuando la víctima intenta pedir ayuda, es común que le digan no es para tanto o seguro estás exagerando. Esta falta de comprensión hace que la víctima se sienta aún más aislada. 4. Clima de miedo y tensión. Una familia que convive con un sociópata vive bajo una tensión constante. Las explosiones de ira, las humillaciones públicas o privadas y la imprevisibilidad de su conducta generan ansiedad crónica. Los niños aprenden a caminar pisando huevos, tratando de no provocar la furia del sociópata. Esta hipervigilancia puede derivar en trastornos emocionales o dificultades para confiar en otros durante la vida adulta. 5. Efectos en el entorno laboral. En el trabajo, un sociópata puede convertirse en un colega o jefe altamente problemático. Tiende a adueñarse de logros ajenos, difamar a competidores y manipular a otros para escalar posiciones. Su presencia contamina el clima organizacional, fomenta la desconfianza, el chisme y la competencia destructiva. Compañeros y subordinados suelen sentirse inseguros, temen ser traicionados y desarrollan estrés laboral. 6. Efectos en amistades. Los amigos de un sociópata experimentan algo similar. Al principio, la relación es divertida y emocionante. Con el tiempo, surgen demandas excesivas, traiciones o robos emocionales y materiales.
A menudo, cuando un amigo ya no es útil, el sociópata lo abandona o lo humilla públicamente, dejando una estela de dolor y resentimiento. 7. Cómo proteger a la familia y el entorno. Enfrentar a un sociópata en el núcleo familiar es complicado. Lo más importante es reconocer que la manipulación es real y que la persona no cambiará con ruegos o sacrificios. Es clave fortalecer la comunicación entre miembros de la familia para no caer en trampas de división. Buscar apoyo profesional, psicólogos, abogados de familia, mediadores, es vital, especialmente si hay niños involucrados. 8. Redes de apoyo. Tener una red externa sólida, amigos, familiares, vecinos, que valide la experiencia de la víctima es esencial para resistir la manipulación y tomar decisiones claras. En casos extremos, puede ser necesario recurrir a la justicia para protegerse de actos de violencia o abuso económico. 9. Restaurar la estabilidad. Alejarse o poner límites firmes a un sociópata trae consigo un proceso de recuperación largo. Es normal sentir culpa o miedo, pero con apoyo psicológico, tiempo y entornos seguros, la familia puede reconstruir su estabilidad emocional y recuperar la paz. Estrategias para protegerse de un sociópata. Reconocer que alguien en nuestra vida es un sociópata es un paso doloroso, pero necesario. A partir de ahí, la pregunta inmediata es, ¿cómo protegerse? ¿Cómo minimizar el daño y recuperar el control sobre la propia vida? En esta sección exploraremos estrategias prácticas, herramientas psicológicas y recomendaciones para protegerse de un sociópata, tanto en la vida personal como en la profesional. 1. Reconocimiento y aceptación. El primer paso es dejar de negar la realidad. Muchas víctimas pasan años justificando las conductas del sociópata, está pasando por un mal momento, no es tan malo, si yo cambio, él cambiará. Esta esperanza es una trampa que perpetúa el ciclo de abuso. Aceptar que no cambiará y que su forma de relacionarse siempre estará marcada por la manipulación es clave para tomar decisiones efectivas. 2. Establecer límites firmes. Un sociópata no respeta límites, pero eso no significa que uno no deba ponerlos. Al contrario, establecer límites claros y protegerlos es una forma de reducir su poder. Los límites pueden ser emocionales, no discuto temas personales contigo, físicos, no entro a tu espacio privado, o tecnológicos, bloquear redes sociales o cambiar números de contacto. Ser firme y coherente es esencial, cualquier fisura será aprovechada. 3. Contacto cero, la estrategia más efectiva. Cuando es posible, la mejor estrategia es el contacto cero. Esto significa cortar toda vía de comunicación, bloquear llamadas, correos, redes sociales y evitar encuentros. Si hay hijos en común o trabajo conjunto, el contacto debe ser mínimo y estrictamente práctico, sin permitir que el sociópata desvíe la conversación hacia lo personal o emocional. 4. Mantener un registro. En casos de manipulación o amenazas, conviene documentar todo, guardar mensajes, correos, grabar conversaciones, según la legislación local, y anotar fechas y hechos. Estos registros pueden ser cruciales en procedimientos legales o para explicar la situación a terceros que aún no comprenden la magnitud del problema. 5. No caer en provocaciones. Un sociópata suele buscar reacciones emocionales, rabia, llanto, súplicas. Cada reacción es para él una confirmación de poder y control. Responder con calma, sin entrar en discusiones ni justificar cada decisión, es la mejor arma para quitarle combustible a su manipulación. 6. Fortalecer la red de apoyo. Hablar con amigos de confianza, familiares o un terapeuta es vital. El aislamiento es una herramienta clásica del sociópata, revertirlo es fundamental para recuperar autonomía. Los grupos de apoyo para víctimas de abuso emocional también ofrecen contención y recursos prácticos. 7. Autoeducación. Aprender sobre psicopatía, sociopatía y manipulación emocional brinda herramientas para detectar patrones, anticipar movimientos y diseñar respuestas más racionales. Mientras más información se tenga, menos vulnerable se es. 8. Cuidar la salud mental. El estrés prolongado que causa un sociópata puede desencadenar ansiedad, depresión y síntomas psicosomáticos. Buscar terapia psicológica no es signo de debilidad, sino de fortaleza y autocuidado. Dormir bien, hacer ejercicio y reconectar con pasatiempos olvidados son formas de reconstruir la autoestima y la estabilidad emocional.
9. Aspectos legales. En casos de acoso, violencia o fraude económico, consultar a un abogado es esencial. Conocer los derechos propios y las medidas de protección disponibles, órdenes de alejamiento, denuncias formales, evita que el sociópata siga ejerciendo poder impunemente. 10. Prepararse para la manipulación final. Al perder el control, muchos sociópatas intentan un último golpe, mentiras, calumnias, chantajes emocionales o victimismo extremo. Reconocer este patrón ayuda a no recaer en el ciclo de culpa y reconciliación. La regla es clara: no explicar, no justificar, no discutir. La distancia es la mejor defensa. ¿Cómo ayudar a alguien atrapado con un sociópata? Es común ver a un ser querido hundido en una relación destructiva con un sociópata. Desde fuera, uno se pregunta, ¿por qué no se va? ¿Por qué no reacciona? Ayudar a alguien en esa situación requiere paciencia, comprensión y estrategia. Comprender la dinámica. Quien está atrapado con un sociópata vive bajo manipulación constante. Sufre confusión mental, baja autoestima y miedo a las consecuencias de irse. Juzgar o presionar solo aumenta su culpa y aislamiento. Por eso, lo primero es entender que su dependencia emocional es real y muy poderosa. Validar sus sentimientos. A menudo, la víctima duda de su propia percepción: quizás exagero, tal vez soy yo el problema. Escucharla sin minimizar su experiencia es fundamental. Frases como "yo te creo", "no estás loco" o "no mereces ser tratado así" ayudan a restaurar su confianza en sí misma. No imponer decisiones. Aunque uno quisiera gritarle "sal de ahí ahora mismo", esa presión rara vez funciona. Puede reforzar la dependencia del sociópata, que suele presentarse como la única persona que la comprende. La meta es empoderar, no sustituir su voluntad. Proveer información. Compartir recursos, artículos, libros, videos, sobre sociopatía y abuso emocional ayuda a la víctima a poner nombre a lo que vive. A menudo, entender el problema es el primer paso para buscar soluciones. Ofrecer ayuda práctica. Cuando la víctima decida alejarse, necesitará apoyo logístico, un lugar donde quedarse, ayuda económica temporal, asistencia para hacer denuncias o trámites legales. Tener un plan de salida preparado puede marcar la diferencia entre quedarse atrapado y liberarse. Mantener la confidencialidad. Nunca confrontes directamente al sociópata ni reveles planes de escape. Esto podría poner en peligro a la víctima y a quien la ayuda. La discreción es clave para una salida segura. Respetar los tiempos. Romper un vínculo con un sociópata no siempre ocurre de una vez. A veces hay intentos fallidos, regresos, recaídas. En lugar de enojarse, es mejor mantenerse como un apoyo constante, sin reproches. La constancia y la paciencia son más efectivas que la presión. Recomendar ayuda profesional. Animar a la víctima a buscar apoyo terapéutico es uno de los pasos más valiosos. Un profesional especializado en abuso emocional puede ofrecer herramientas para recuperar la autonomía y la autoestima. Protegerse uno mismo. Ayudar a alguien en esta situación puede ser emocionalmente extenuante. Es importante que quien ayuda no descuide su propio bienestar ni se convierta en blanco del sociópata. Establecer límites y buscar respaldo propio previene el agotamiento. Celebrar cada avance. Cada paso que la víctima logra, reconocer la manipulación, poner límites, planear su salida, es un triunfo. Reconocer y celebrar estos logros refuerza su confianza para tomar decisiones más grandes. Sociópatas y sociedad, mitos y realidades. Hablar de sociópatas despierta fascinación y miedo en la cultura popular. Series, películas y novelas suelen retratarlos como asesinos en serie o villanos con planes maquiavélicos. Pero, ¿cuánto de esto es real y cuánto es mito? No todos son criminales violentos. El mito más extendido es que todo sociópata es un asesino o un monstruo sin control. En realidad, la mayoría no comete delitos graves. Muchos ni siquiera son violentos físicamente, su arma principal es la manipulación psicológica. Este estereotipo extremo distrae de la realidad más común: los sociópatas pueden ser colegas, jefes, parejas o familiares que destruyen vidas desde la sutileza de su crueldad cotidiana. Inteligencia y éxito. Otro mito popular es que los sociópatas son genios fríos y calculadores, siempre un paso adelante de todos.
Si bien algunos son inteligentes, otros no destacan por su intelecto sino por su audacia y falta de miedo al riesgo. Algunos logran puestos de poder porque carecen de escrúpulos para traicionar, manipular o asumir riesgos que otros no se atreverían a tomar. No todos son carismáticos. El cliché del sociópata encantador es parcialmente cierto, muchos saben adaptarse y seducir. Sin embargo, no todos son magnéticos o atractivos, algunos son torpes socialmente y utilizan la intimidación o la culpa en lugar del encanto. Reducirlos a un solo perfil impide ver la variedad de rostros que pueden tener. Pueden aparentar emociones. Aunque carecen de empatía genuina, muchos sociópatas aprenden a imitar expresiones emocionales para encajar y manipular mejor. Ríen, lloran o muestran afectos y eso les sirve para lograr lo que quieren. Esta habilidad para copiar emociones engaña incluso a personas experimentadas, lo que refuerza su poder sobre los demás. No hay cura conocida. La ciencia aún no ha encontrado un tratamiento eficaz que transforme a un sociópata en alguien empático o ético. Pueden aprender a moderar sus impulsos por interés propio, pero no desarrollan verdadera conciencia moral. Aceptar esta realidad permite a las víctimas protegerse mejor, en lugar de aferrarse a la ilusión de que cambiará algún día. La responsabilidad social. Si bien es imposible erradicar la sociopatía, la sociedad puede aprender a detectarla temprano, educar en inteligencia emocional y fortalecer la empatía colectiva. Esto disminuye el terreno fértil donde los sociópatas prosperan, la ignorancia, la soledad y la debilidad de redes de apoyo. Comprender que no es una cuestión de monstruos aislados sino un fenómeno humano ayuda a construir entornos más conscientes y menos vulnerables a la manipulación. A lo largo de la historia, hemos buscado monstruos en la oscuridad, temiendo a lo que no podemos comprender. Hoy sabemos que uno de los mayores peligros puede tener un rostro amable, una sonrisa cautivadora y palabras perfectas. Hablar de sociópatas no es alimentar paranoia, sino abrir los ojos a una parte compleja de la naturaleza humana. No se trata de ver enemigos en todas partes, sino de cultivar la claridad para reconocer cuando alguien hiere sin culpa, engaña sin remordimiento y destruye sin mirar atrás. Las experiencias con personas así dejan heridas profundas, pero también enseñan algo esencial, el valor de conocer y proteger los propios límites. Saber decir no, rodearse de vínculos sanos y fortalecer la autoestima es la mejor defensa contra la manipulación. Si algo deja claro todo lo aprendido sobre los sociópatas es que la empatía sigue siendo nuestra mayor fortaleza. Aquello que ellos no poseen es lo que nos hace humanos, lo que nos permite sostenernos en comunidad y reconstruirnos tras el daño. Nadie elige cruzarse con un sociópata, pero todos podemos elegir aprender de esa experiencia y convertir el dolor en conocimiento. Reconocer, comprender, protegerse y ayudar a otros a hacerlo es un acto de coraje silencioso, pero profundamente transformador. Este conocimiento no es para temer, sino para fortalecer la mente y el corazón. Donde falta empatía, que sobre la prudencia. Donde reina la manipulación, que prevalezca la verdad. Que estas palabras queden como recordatorio, incluso frente a la frialdad de un sociópata, nuestra humanidad sigue siendo nuestro refugio más poderoso.